Listo, Juan Hojas. Sí, bueno, eh, tenemos hoy la oportunidad de presentar al doctor Antonio Becali de Cuba. El profesor Becali, dentro de la hoja extensa de vida que tiene, es, acá nosotros la tenemos presente, es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, egresado en este caso del Instituto Superior de Cultura Física de La Habana. Inició su vida laboral en el Complejo Voluntario Deportivo Alfredo Sosa como profesor de judo. Es reconocido por su dedicación a la preparación de los atletas de la Selección Nacional de Judo en la clasificación femenina en el ciclo olímpico 1994, 92, 2004, dirigida en este caso por el profesor Ronaldo Beitía, la cual, entre otros logros, se coronó por países en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia 2000. En el año 2009 es promovido a vicerrector académico en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo hasta el 2010, que ya comenzó con la labor designada de rector de la Universidad de la Cultura Física. El 22 de febrero de 2019 fue elegido vicepresidente del Consejo Iberoamericano del Deporte y el 5 de octubre de 2004 fue designado presidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación en Cuba, y en el momento de su designación se desempeñaba como rector de la Universidad Cultura Física Manuel Fajardo. Forma parte del cuerpo técnico que clasificó a los atletas de judo cubanos a los Juegos Olímpicos de París 2004. Sin más que decir, bueno, damos la palabra desde Cuba al doctor Antonio Becali. Él primero nos tiene un saludo de bienvenida. ¿Listo, doctor Juan Hojas? Perfecto. Doctor, me informa que están viendo ya la Sí, presentación. sí, perfecto. Bien, buenos días. Yo soy el doctor en ciencia Antonio Eduardo Becali Garrido, profesor titular de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte de Cuba, académico de honor de la Academia de Ciencias de Cuba y en la actualidad entrenador de la Selección Nacional de Judo Masculino de Cuba, que se está preparando para los Juegos Olímpicos de París 2024. Primero que todo, agradecerle al comité organizador de este prestigioso evento por darnos la posibilidad de compartir con ustedes saberes acerca de la experiencia que tenemos en el entrenamiento deportivo. Yo he tenido el grandísimo honor de que el comité organizador de dicho evento nos diera la posibilidad de darle la bienvenida a todos los participantes en este Congreso Internacional Virtual de Entrenamiento Deportivo con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Comenzaremos con una conferencia que, como han visto, su temática fundamental está en la excelencia del entrenamiento deportivo contemporáneo, donde veremos algunos aspectos que debe tener un entrenador para ser un entrenador de excelencia. Por último, queremos decirle a todos ustedes que no vamos a estar directamente en la plataforma intercambiando con ustedes por problemas sobre todo de aseguramiento logístico y además porque estamos inmersos en la preparación de nuestra selección para los Juegos Olímpicos de París 2024. No obstante, la excelencia de este comité organizador decidió grabar la conferencia, será expuesta a cada uno de ustedes y después realizaremos un intercambio a través de WhatsApp a partir de las posibles dudas o preguntas que quieran realizar ustedes. Una vez más, agradecerles a todos por participar en este Congreso Internacional y esperamos que las expectativas creadas sean cumplidas. Muchísimas gracias. Excelente, entonces. Muchas gracias, doctor Antonio Becali, por esa posibilidad de profesor Hilder Molina. Estamos listos ya para escuchar en su disertación al doctor Antonio Becali de Cuba. Vamos en este momentico a escuchar la disertación que tiene una duración de 25 minutos. De acuerdo al tiempo, vamos a escuchar donde él nos aporta mucho a las preguntas. ¿Están viendo ya mi pantalla negra, maestro? Sí, ahí está.
la excelencia en el entrenamiento deportivo contemporáneo. Bien, buenos días. La conferencia que traemos a colación el día de hoy es la excelencia en el entrenamiento deportivo contemporáneo. Haciendo un poco de historia, esta es una conferencia que se realizó a partir de una petición de los cursos que se realizaban en nuestro país de solidaridad olímpica para hacer un curso que se denominara el entrenador de excelencia. Es por ello que vamos a tratar de resumir ese curso en 30 minutos que durará nuestra conferencia. Para comenzar, tenemos que ir a 3 conceptos básicos para poder entender la esencia de lo que se quiere lograr con un entrenador de excelencia. Tenemos que ver qué cosa es un entrenador deportivo, qué cosa es el entrenamiento deportivo y hacia dónde tenemos que ver la preparación del deportista. El entrenador deportivo, todos diríamos que es el técnico, es el maestro, es el pedagogo que dirige todo proceso de preparación y competencia de los deportistas, para lo cual estructura su actividad comunicativa de proyección, construcción organizativa y comunicativa, además de ser el hombre que toma las decisiones durante toda la preparación y además en el momento de la competencia. El entrenamiento deportivo, si vamos a dar un concepto, yo creo que también todos coincidiríamos que es el proceso pedagógico orientado directamente hacia el logro de los elevados resultados deportivos, en donde está como premisa fundamental la obtención de la forma deportiva. Yo diría que es más que un proceso pedagógico, es un proceso biopsicosocial pedagógico, porque además el entrenador tiene que conocer la respuesta biológica del entrenamiento deportivo ante los diferentes métodos y medios que orienta dentro del proceso de entrenamiento. Y vamos a ver entonces la preparación del deportista como un concepto mucho más abarcador, mucho más amplio, pero que igual que los 2 conceptos anteriores, el objetivo fundamental y final es buscar la obtención de la forma deportiva del atleta para lograr un resultado. Y diríamos que es un conjunto de medios, métodos y condiciones que aseguran el logro y la elevación de la disposición deportiva para la obtención de un resultado. Y a esos medios de la preparación le vamos a llamar a la preparación técnica, a la táctica, a la psicológica, la física y también la competitiva, porque la competitiva también tiene un contenido propio de entrenamiento deportivo. Ahora, cuando se habla hoy del entrenamiento deportivo o de actividad física, es obligado ir al panorama actual y futuro que está relacionado con la actividad deportiva. Y diríamos, en primer lugar, que hay un crecimiento del deporte como espectáculo y con ello de la industria deportiva. Además, existe una mayor rivalidad de las competiciones, tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Hay un incremento de la competitividad deportiva en el alto rendimiento, un incremento de la cultura deportiva de la población, en especial todo lo que está relacionado con el espectáculo deportivo, un crecimiento de la demanda de la práctica de la actividad física y el deporte. Hay una mayor exigencia de la diversidad y calidad de los servicios que tienen que ver con la actividad física y el deporte. Y por último, que no deja de ser menos importante, el crecimiento de la importancia social que hoy le atribuyen los gobiernos a la práctica de la actividad física y el deporte. Ahora, cuando hacemos una estructura de entrenamiento, cuando hacemos un plan de entrenamiento, tenemos que ver los diferentes principios de entrenamiento deportivo que se ponen en función de ese proceso pedagógico. Y si vemos a los diferentes clásicos del entrenamiento deportivo, recordar Soliman, Pief, Harry, Berlochanki, etc., en sus libros, según el autor, aparecen desde 7 hasta 14 principios de entrenamiento deportivo. Nosotros realmente, con estos 7 principios, nosotros creemos que está la base fundamental del entrenamiento deportivo. Veamos cada uno de ellos muy rápidamente. En primer lugar, el nivel de dirección con vistas a logros superiores del entrenamiento deportivo tiene que ver con la relación que existe entre el atleta y el entrenador, el aumento progresivo y máximo de las cargas, el principio de la continuidad del proceso de entrenamiento. Esto es un principio clave. El proceso de entrenamiento solo puede ser interrumpido por la relación que tiene que existir entre el trabajo y el descanso. El principio de los cambios ondulatorios de las cargas tiene que ver con la heterocromía de los procesos bioadaptativos del organismo. Hace muchos años se realizaron diferentes estudios de cómo se aumentaban las cargas, se hablaba de forma lineal, de forma escalonada, pero sin lugar a dudas
por este proceso que le estaba hablando de adaptación del organismo, sin lugar a duda el principio ondulatorio de las cargas es el principio que realmente científicamente está demostrado que pesa dentro del entrenamiento deportivo. El principio del carácter cíclico del entrenamiento deportivo, lo que yo haga hoy tiene que tener relación a lo que voy a hacer mañana, no solo dentro de la unidad de entrenamiento, sino también dentro del microsistema de entrenamiento, mesosistema de entrenamiento y el macrociclo global o estructura final del entrenamiento deportivo. La unidad entre la preparación general y especial, la preparación general y especial tiene que verse concatenada. Yo siempre digo que la preparación especial no va a ser más que la continuidad orgánica de la preparación general. Y por último, un principio clave que es el principio de la individualización de los procesos de entrenamiento deportivo, que dentro de la conferencia vamos a ver algunos casos y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Ahora quisiéramos detenernos en un esquema que es el esquema general del sistema moderno de entrenamiento. Este es un esquema que aparece en la página 25 del sistema contemporáneo del entrenamiento deportivo del profesor Mapiev, y fíjense cómo él logra buscar que se vea el entrenamiento deportivo como todo un sistema de procesos de preparación, desde la dirección de la preparación con la planificación, el control pedagógico, el control médico, el autocontrol y la información científica, las condiciones de la preparación con las condiciones de vida, las condiciones higiénicas, las condiciones materiales, los diferentes principios del entrenamiento deportivo. Ahorita nos detuvimos en 7 de ellos que consideramos que son importantes: los tipos de preparación, los medios, métodos y los desarrollos en sentido general de la educación, enseñanza y el desarrollo físico que debe tener un atleta. Ahora, vamos a ir realmente a la esencia de nuestra conferencia. Y aquí vamos a ver 16 aspectos o condiciones que debe poseer un entrenador deportivo para considerarse un entrenador de excelencia. Yo quiero referirme al libro ¿Qué tiene que tener un entrenador deportivo?, de la doctora Mirta Echevarría Urdaneta, que realmente es la base de esta conferencia que nosotros vamos a dar hoy y compartir con ustedes. En primer lugar, de estos 16 aspectos, es tener conocimiento suficiente y profundo de la modalidad deportiva que usted entrena para lograr que el atleta o el equipo alcance los objetivos del alto rendimiento. Y además de aquello, es crear conocimientos que le den la facilidad de caracterizar el tipo de deporte que nosotros vamos a planificar y que nosotros vamos a entrenar. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de la duración de los mismos, de los diferentes tipos de movimientos, de las capacidades físicas que están predominando, de los regímenes de trabajo muscular, de los sistemas energéticos predominantes, los rangos de frecuencias cardíacas, las cualidades psicológicas de cada uno de los atletas y otros aspectos que se deben tener en cuenta para la obtención de un resultado deportivo. Como segundo aspecto o segunda condición que nosotros consideramos que es importante, es poseer la fuerza necesaria en términos de conocimiento, habilidades y capacidades profesionales suficientes para poder crear la visión necesaria sobre los cambios actuales que se presentan en las formas, métodos y metodologías aplicadas en el entrenamiento deportivo. Vamos a ver diferentes tipos de metodologías utilizadas y que en cada uno de los momentos del entrenamiento deportivo van a cambiar los métodos y los medios para el desarrollo de cada una de las capacidades, entiéndase, la fuerza, la resistencia o la rapidez. En tercer lugar, poder desarrollar iniciativas en función de mejorar todo el proceso pedagógico y el proceso de preparación de cada uno de los deportistas, tener conocimientos, habilidades pedagógicas y profesionales que lo lleven a que su atleta o equipo alcance el mayor resultado deportivo de acuerdo a la etapa dada. Fíjense que esto es esencial. No es lo mismo un objetivo en la etapa del especial variado que en la etapa especial, que en la obtención o estabilización deportiva. Por eso es muy importante definir dentro de la macroestructura del entrenamiento deportivo el objetivo que vamos a tener en cada una de las etapas. Y para ello entonces es importante porque el resultado tiene que estar acorde con el objetivo de esta etapa de entrenamiento. El quinto es reunir fíjense qué interesante, determinados estándares de calidad pedagógico de la especialidad, investigativo. Un entrenador tiene que ser un constante investigador del proceso de entrenamiento y de competencia profesional, que lo acrediten y merezcan ser reconocidos como un entrenador deportivo. Veamos entonces la sexta condición para considerarse un entrenador de excelencia. En primer lugar, inspirar confianza no solo a sus atletas, sino también al equipo multidisciplinario que lo acompaña, a la institución o país que representa. Es decir,
no es solo inspirar confianza desde el punto de vista de conocimiento, de preparación del proceso a nuestros atletas, sino también al equipo, es decir, a la triada que trabaja con nosotros, al médico, al fisioterapeuta, al psicólogo y todos los que tienen que ver, a los investigadores que trabajan dentro del proceso. Un séptimo aspecto es tener tacto pedagógico, aspecto importantísimo que nos dice del trato adecuado a los deportistas de acuerdo con las particularidades de cada uno de ellos. No puede olvidarse en tal sentido que todos los atletas no se les puede hablar y en particular llamarle la atención de la misma forma. Es decir, conocer las características o particularidades de cada uno de sus atletas desde todos los puntos de vista. Y ahí tenemos un hipervínculo que nos gustaría pinchar. Entonces, entremos en el hipervínculo que nos va a demostrar las particularidades y cómo en cada uno de los atletas tenemos que hacer una diferenciación del sistema de entrenamiento. Veamos aquí el caso de dos atletas que coincidieron en el mismo momento, atletas del equipo nacional de judo con altos resultados deportivos, pero con diferentes edades. Una atleta mucho más longeva que otra. Yuri González es la que está con color rojo. Yuri González, una atleta que ya tenía 4 cuatrienios de entrenamiento deportivo, 4 medallas olímpicas con un oro, una plata y 2 bronce, 7 medallas mundiales con 3 oro, 3 platas y un bronce. Y Yurilei Lupetenkova, una atleta que con solo 19 años ya era campeona mundial juvenil, campeona mundial escolar y campeona mundial de mayor. Pero se puede apreciar cómo en la estructura y en la preparación hay una diferencia en los diferentes volúmenes según las etapas. Fíjense que en la preparación física para la atleta Yuri González en el primer macro se le planificó 5 microsistemas de entrenamiento. Sin embargo, para Yurilei Lupetenkova, que es una atleta mucho más joven, se le planificaron 8 microsistemas de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en Yuri González teníamos que tratar de buscar lograr la preparación o la obtención de la forma deportiva con medios más especiales que generales. Mientras que Yurilei Lupetenkova, que tenía solo 19 años, salía de las filas juveniles, pero ya con resultados de mayores, todavía había que crearle una base de entrenamiento deportivo para que se pudiera preparar para lo que después emana el alto rendimiento. Veamos muy rápidamente entonces una planificación de ambas para el desarrollo de cada una de las capacidades. Fíjense cómo en la fuerza, la preparación física, se le planificaba a Yuri González 5 tandas al 50 o 70%, 10 repeticiones. Sin embargo, Yurilei Lupetenkova, si usted saca el volumen general de trabajo, era mayor que el de Yuri González, 5 tandas al mismo por ciento, 50 y 70%, que no es el mismo 50% para Yuri que para Lupetenkova, porque depende de la fuerza máxima de cada uno de ellos con 15 repeticiones. Y así sucesivamente en cada una de la dosificación según el mesosistema de preparación, es decir, el especial variado, el especial obtención y estabilización de la forma deportiva. Lo mismo ocurre en el desarrollo de la capacidad de resistencia. Fíjense que en la etapa de preparación física a Yuri González solo se planificaba, tanto en la pista como en la arena, 10 vueltas, mientras que a Yurilei Lupetenkova se le planificaba 15 vueltas. Eso mismo sucedía entonces con la capacidad de velocidad o la rapidez. Fíjense que si usted ve el volumen general de cada una de ellas, hay un mayor volumen de trabajo para Lupetenkova para crear esa base de entrenamiento que el que se le planificaba a Yuri González. Bien, vamos entonces a la octava condición para considerarse un entrenador de excelencia. Y la octava condición es poseer el entrenador una estabilidad emocional para poder enfrentar y además resolver cualquier situación problemática que pudiera presentarse en los entrenamientos y en las diferentes competencias deportivas que tiene su atleta. En el número 9 es motivar y estimular a los atletas en la práctica del deporte para que estos se sientan realmente competentes. Como el número 10 es saber gestionar sus propios conocimientos a partir de las estrategias que se han planteado para llevar a cabo el proceso de preparación de los deportistas. En el número 11, tener conocimientos científicos y metodológicos sólidos que le permitan en determinada medida contrarrestar el efecto de las carencias de tecnologías de punta que hoy se ponen en función del alto rendimiento. Pudiéramos citar muchas tecnologías que hoy se ponen en función del alto rendimiento y que nosotros tenemos que suplirlo ¿con qué? Con la tecnología blanda o con la tecnología del conocimiento para tratar de contrarrestar estas tecnologías de punta que hoy se ponen en función del deporte de alto rendimiento. Como número 12, tener ética y autoridad dado por su actitud ante la sociedad
sus atletas, su trabajo y además de su ejemplo personal, lo cual va a ser reconocido por cada uno de sus atletas como un líder fundamental dentro del proceso pedagógico. En la número 13, adecuar las condiciones reales de trabajo a los aportes de la ciencia y además de la tecnología que se pone en función de este proceso. Como número 14, debe estar suficientemente motivado por el deporte que entrena, que domina, que le gusta enseñar y transmitir además todo su entusiasmo a sus atletas deportivos, a los atletas deportivos. 15, dirigir el proceso de entrenamiento combinando adecuadamente los estilos de dirección pedagógica y además de los estilos de enseñanza. Recordar que incluso los principios de entrenamiento deportivo son principios pedagógicos devenidos en principios estos del entrenamiento deportivo. Y como 16, que no por último también deja de ser menos importante, es saber inculcar constantemente valores a sus atletas, cuestión indispensable en estos momentos por la alta comercialización y profesionalismo en las diferentes disciplinas deportivas. Si nosotros tenemos estos 16 indicadores, podemos considerarnos realmente, pudieran existir otros más, que estamos en presencia de un entrenador de excelencia. Un entrenador de excelencia no solo del alto rendimiento, sino un entrenador de excelencia en sentido general, porque ese entrenador de excelencia también es desde los atletas o desde los atletas principiantes a toda la escalera de un atleta hasta llegar al alto rendimiento. Veamos entonces la responsabilidad que se debe tener para un entrenador deportivo, que debe poseer un entrenador deportivo. Ofrecer al deportista los conocimientos y las condiciones necesarias favorables para poder desarrollar la práctica deportiva encaminada a la obtención de resultados deportivos. Y fíjense, esto tiene que ver con el principio de la conciencia hacia la actividad. Cuando el atleta es capaz, o el deportista es capaz de tener conocimientos sobre la actividad que plantea, va a realizar la actividad con mucha más conciencia y por ende la asimilación de las cargas de entrenamiento van a ser mucho más favorables. Otro aspecto es aplicar la metodología del entrenamiento deportivo desde la instrucción, educación y desarrollo de sus atletas, independientemente de su edad, de su sexo, los niveles de rendimiento físico y además deportivo. Estar pendiente de la prevención y cuidado de la salud de sus atletas, haciendo un trabajo consecuente en la dosificación de las cargas y sobre todo evitar las lesiones por muy leves que estas lesiones sean. Estructurar la actividad pedagógica utilizando los conocimientos que posee con vistas a que el atleta logre su más alto rendimiento en la etapa en que se encuentra ese atleta y el momento de preparación que además se encuentra. Y evaluar sistemáticamente su trabajo y del deportista. A veces nos acostumbramos a realizar test pedagógicos a los atletas, sin embargo nosotros mismos no nos evaluamos. Y tenemos que evaluar cómo va el proceso en cada una de las direcciones en que está encaminado y encauzado el proceso con los atletas. A veces los atletas no tienen resultados, pero no es por el atleta, sino es porque nosotros hemos hecho una mala planificación del proceso de entrenamiento deportivo. Ahora, existen una serie de cambios del entrenamiento deportivo que ha dado consigo que existan incluso diferentes modelos de entrenamiento deportivo. Vamos a ver estos cambios que se han dado en las tendencias actuales del mundo del deporte. En primer lugar, debido a las diversas formas competitivas que existen en la actualidad, durante un corto periodo de tiempo deben planificarse y organizarse los diferentes ciclos de entrenamiento. Y esto trae como consecuencia que existan varios modelos de planificación. Nosotros dentro de los modelos de planificación creamos tres grandes grupos. Un grupo que le llamamos los precursores del entrenamiento deportivo, los tradicionales del entrenamiento deportivo y los contemporáneos del entrenamiento deportivo. Dentro de los precursores podemos apreciar desde Kotov hasta Gorineski, hasta Ficala y terminando incluso en Osorio, recordar el libro clásico del entrenamiento deportivo, Sistema Contemporáneo del Entrenamiento Deportivo, que fueron hombres que hablaron ya de aspectos que hoy en la actualidad se mantienen con mucha vigencia, como es el carácter ininterrumpido del entrenamiento deportivo, solo interrumpido por la relación, como decíamos en el introito de nuestra conferencia, por la relación trabajo-descanso. También en esta etapa se logra definir ya diferentes ciclos de entrenamiento deportivo, los cuales ellos le llaman preparación principal, y surge también la transición, el tránsito de una preparación hacia otra. Dentro de los modelos tradicionales, bueno, el modelo tradicional básico que además se mantiene en la contemporaneidad, que es el modelo
de la periodización de Mapiev, y adentro de los contemporáneos se enrumban diferentes tipos de preparaciones, y recordar a Berrochanki, recordar los ATR. Hay un modelo muy utilizado en nuestro país que es el AHTRT, donde la diferencia está fundamentalmente en el mesosistema de hibridación, donde se transita los medios generales hacia lo especial y también la transición al final. La utilización reiterada de periodos directos a competencia, lo que conocemos por PDC, en deportistas y deporte de alto nivel para lograr la forma deportiva. Fíjense qué interesante esto, y hay que tenerlo muy en cuenta. Los PDC tienen que ser para atletas de alto nivel. No puede existir un PDC para un atleta principiante porque no está preparado para las exigencias del alto rendimiento. Por eso siempre recalcamos que es para atletas de una alta longevidad deportiva o para atletas que poseen un alto nivel de preparación. Otro aspecto es el marcado predominio de la preparación especial en la correlación con las cargas de entrenamiento. Hoy, para lograr la forma deportiva durante diferentes etapas del entrenamiento deportivo, se busca lograr esa forma deportiva a través sobre todo de medios especiales. Existe en todos los deportes una modificación en la regla, buscando un mayor espectáculo. Hay deportes que no se parecen nada a deportes hace 5 años, por ende tiene que cambiar la planificación del entrenamiento deportivo, además la mentalidad de los entrenadores a la hora de planificar el entrenamiento deportivo. En la preparación especial y profesional del grupo multidisciplinario que lo acompaña, ahorita me refería a la triada médica, a los investigadores, a los biomecánicos que trabajan directamente con los entrenadores deportivos dentro del propio proceso, en todo el sistema metodológico de la preparación deportiva y en la rigurosidad con que hay que dosificar la carga de entrenamiento, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Para culminar la conferencia queremos dejarlo con un concepto que hoy es un boom en el mundo del entrenamiento deportivo, que es el concepto de bioadaptación del entrenamiento deportivo. Y para ello vamos a ir poco a poco, le vamos a dar algunas recomendaciones y algunas tareas para que ustedes puedan propiamente investigar. Pero ¿qué llamamos bioadaptación? Bueno, primero tenemos que ir al concepto de adaptación y referirnos al diccionario de Cervantes, la voz de Cervantes, donde dice que es acomodarse o venirse a condiciones o circunstancias diversas. Entonces, ¿qué cosa es bioadaptación? ¿Es realmente tan novedoso la bioadaptación o ya se había hablado anteriormente de este concepto tan importante para el entrenamiento deportivo? Veamos entonces cómo este concepto de bioadaptación, que decíamos que es un boom, hoy en la actualidad, en la contemporaneidad, ya sin embargo en el año 1809, Lamarck, en su concepto de la evolución de las especies, ya dice que es de vital importancia su concepción sobre el desarrollo evolutivo de las especies en la Tierra, y por primera vez formula el principio acerca que tiene la influencia del ejercicio físico sobre el organismo. Gunstocking en 1927 ya dice que el trabajo construye el órgano. Burford en el año 1959 dice que solo la superación del nivel habitual del trabajo del órgano-sistema puede dar en el proceso de restablecimiento de superación una posibilidad previa de trabajo. Y Rose, en el 1954, un alemán, ya comienza hablando de la adaptación biológica, del carácter homeostásico que se crea en el organismo, del equilibrio que se crea en el organismo, y que realmente la esencia de él es la constante ruptura de esa homeostasis del organismo para lograr una evolución y desarrollo del rendimiento de los atletas. Y dice que la función no solo da forma al órgano heredado y además lo desarrolla, sino que también lo especializa debido a la función modificada que provoca una correspondiente adaptación del órgano por medio de la constante transformación. Veamos entonces a qué llamamos bioadaptación en el deporte como un concepto mucho más abarcador que incluso aquellos conceptos que vimos en el introito de la conferencia cuando nos referíamos al concepto de entrenador deportivo, entrenamiento deportivo y de preparación del deportista. Y decimos que bioadaptación en el deporte no son más que una generación de respuesta del organismo de un atleta ante estímulos estresantes que significa el entrenamiento deportivo propio de la actividad y que conlleva ¿a qué? Bueno, a cambio desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, morfológico y psicológico, en busca de lograr altos resultados deportivos o de lograr la forma deportiva de un atleta. La bibliografía que nosotros les recomendamos que ustedes deben tratar para estudiar un poco y trabajar en base a esta conferencia o a este intercambio que hemos hoy tenido
Con ustedes es el libro Metodología del Entrenamiento Deportivo, Escuela Cubana de los Doctores en Ciencia, René Romero Esquivel y Antonio Becali. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por la atención. Mi doctor, Sí, bueno, doctor, bueno, una cosita, bueno, tenemos unos tiempitos todavía, podemos mostrar la siguiente secuencia, que son más o menos 12, 13 minutos, para que comencemos con las preguntas. ¿Listo, maestro? sí, perfecto. Bueno, ya lo comparto. En este sentido, nosotros quisimos eh, hacer dos preguntas específicamente al doctor Becali para que nos dijera sobre la base del trabajo que viene haciendo Cuba con respecto al desarrollo en el judo específicamente, que él es especialista de de reconocida trayectoria a nivel mundial, nos diera la oportunidad entonces de contestar nuestras preguntas. Doctor, ¿están viendo mi pantalla que dice Sí, JIT? sí, Bueno, perfecto, aquí nos va a hablar Antonio de Cali sobre la recuperación de las instalaciones deportivas en Cuba. Posteriormente me regalas 2, 3 minuticos para descargar los audios. Yo ya me estoy comunicando con él para vía WhatsApp. Nos va a responder ya presencialmente aquí. Si hay alguna pregunta, pues por fuera las dos que tú le enviaste. Vamos a escucharlo aquí, por favor. perfecto. Bueno, como ustedes conocen, se han venido reinaugurando, nosotros vamos a decir, una serie de centros del INDER que son muy importantes. Vamos a comenzar entonces con un segundo grupo de recuperación de instalaciones que la idea es terminarlas para finales de año, es decir, vamos a hacerlo en conmemoración de nuestro triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero. Y estas instalaciones son instalaciones además que tienen un concepto para el organismo estratégico a partir de los propósitos competitivos que existen para los Juegos Centroamericanos, mantener lo que nosotros le decíamos, Juegos Panamericanos y Campeonatos y Juegos Olímpicos. En primer lugar, el remo y canotaje. Eso es una instalación que, como ustedes conocen también, una gran instalación creada en el año 91. Y vamos a empezar la recuperación de esa instalación, una instalación que, como ustedes conocen, nos dan muchas medallas, apuestan muchas medallas en los Juegos Centroamericanos, en los Juegos Panamericanos. Todos recordar cómo en los Juegos Centroamericanos logramos todas las medallas de oro en el canotaje y en el remo casi todas las medallas. Y realmente es muy importante obtener resultados en este deporte para los Juegos. Es decir, que le vamos a entrar al remo y el canotaje. Vamos a comenzar el trabajo de inversión en el velódromo. Fíjense, el velódromo es una de las instalaciones creadas en el año 91 que mejor están. Realmente los trabajadores ahí, los entrenadores, los directivos, los funcionarios, valga la redundancia, los trabajadores propios de servicio de esa instalación tienen un gran sentido de pertenencia, y cuando ustedes entran, usted se da cuenta que es una de las instalaciones que mejor ha quedado. Ahí vamos a entrar, además el deporte se lo ha ganado con los resultados que ustedes conocen que han tenido a nivel mundial, y consideramos que es importante también entrar dentro de esa instalación. El objetivo es crear ahí, en esa villa panamericana, un concepto de villa deportiva. Incluso yo puedo decirle también que entre el velódromo y Baragua se va a crear, ya aprobado por la capital, un parque temático. Es decir, que los muchachos que van a tener todos estos lugares que hemos estado inaugurando van a tener un concepto de escuela de formación, y cuando los muchachos terminen su entrenamiento pueden sentarse en estos parques y utilizar el parque en función de su propia recreación. Y está aprobado también por la capital dentro de lo que el país le aprobó a la capital, de estos parques temáticos. Ustedes saben que también tienen han tenido un impacto muy importante para la población. Entonces vamos a entrarle al velódromo. Vamos a tener el salón de historia que va a ser inaugurado también en nuestro centro. Un salón de historia que va a ser aquí en el organismo. Se está trabajando con mucha fuerza para el salón de historia. Yo quería traer las imágenes que cuando estábamos haciendo este power, yo quería introducirle el proyecto del salón de historia. Nosotros consideramos que es muy importante, sobre todo para el trabajo político e ideológico que es necesario en nuestro organismo, por todo lo que ustedes conocen.
pero que además que cuando estábamos con los compañeros de cultura y con los compañeros de que atiende todo lo que es el tema de museos en el país, nosotros decíamos, si hay un organismo que puede enseñar o que es un museable de un alto valor de todo tipo, es el deporte. Y aquí pensamos hacer un salón de historia, de la contemporánea, de cómo tiene que ser un salón de historia, no solo enseñar el objeto, sino con todo lo que lleva, y crear incluso visitas temáticas de las sedes, de las escuelas, a museos, es decir, hacer una cosa que realmente sea un interactivo con la población, con la comunidad, con los jóvenes, con los atletas, y que realmente sirva como un museo, como yo decía, de un fuerte componente de trabajo político e ideológico para nuestros atletas y para el movimiento deportivo cubano en sentido general. Vamos también a empezar a trabajar en la Escuela Nacional de Hockey con esta misma idea que estoy hablando, de que los atletas duerman, desayunen, almuercen, coman allí, hagan vida allí. Hoy ustedes saben que incluso el hockey se concentra un tiempo antes de unos juegos multidisciplinarios o algún evento importante. Bueno, allí van a tener ya su escuela con todo y van a estar los atletas concentrados tanto en masculino y femenino. Hoy se encuentra ahí en la escuela de agua los contenedores para comenzar a poner un césped sintético, que ya está obsoleto, que existe desde el año 91 y se va a poner uno moderno. Ahí ya hoy se encuentra en ese lugar, y vamos a empezar a trabajar en el socioadministrativo, cambiar el techo, hacer todo lo que tiene que hacer para lograrlo con esta misma calidad y cultura que hemos visto en las instalaciones que se han ido reinaugurando, y que para nosotros el hockey también es una instalación importante, y aprovechar la donación de la Federación Internacional de este hockey, de este césped sintético, que van a ser dos. Uno que va a ser puesto en la Escuela Nacional de Hockey, que está en Santiago de la Vega, como todos ustedes conocen, y el otro que se va a poner en Ciego de Ávila, al lado de la polivalente, que ya tenemos la aprobación por parte del gobierno, el partido de Ciego de Ávila, y se va a colocar ese césped sintético en Ciego de Ávila, que además ustedes saben que Las Tunas y Ciego de Ávila son dos provincias que históricamente han tenido un gran desarrollo de hockey y han promovido muchos atletas a nuestras escuelas nacionales. Bueno, también en el marco de estas reinauguraciones va a estar la Cuba Deportes y la Escuela Ramal del Deporte Cubano. Cuba Deportes, como ustedes conocen, es nuestra empresa exportadora de los servicios que presta el organismo. Va a estar enclavada en la parte de atrás de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, y dentro de ella va a estar la Escuela Ramal del organismo, que juega un papel muy importante, sobre todo en la continuidad de estudios de nuestros profesionales. Es decir, la Escuela Ramal del organismo, además de todo lo que se conoce como un tema de capacitación, bueno, va a tener la posibilidad ahí de hacer cursos de superación, incluso posgrados que estén acreditados por el Ministerio de Educación Superior cubano, con un claustro que está diseñado con la fortaleza que hoy tiene la integración de la educación superior cubana. Vamos a seguir trabajando en el atletismo, es decir, dentro de todos estos aspectos hemos ido logrando pedacitos a pedacitos entrarle a ese gigantesco complejo que es el Estadio Panamericano. Empezamos haciendo este gimnasio, la otra parte del gimnasio. Nosotros decimos, usted puede tener un traje muy hermoso, pero si los zapatos por los cuales usted va a tener ese traje no está acorde al traje, entonces usted no logra el objetivo fundamental. Y sin lugar a dudas, los zapatos de ese gran traje es la pista, ¿no? Bueno, la pista va a ser donada por la ODEPA, es una pista Mundo de última generación. Nosotros la próxima semana vamos a recibir en Cuba al representante del Mundo para la ODEPA, para comenzar a proyectar todo el trabajo ingeniero que tiene que ver con la puesta en marcha de esta pista, traer la pista y todo lo que tiene que ver con esto. Y además, en la parte de afuera del estadio hay una pista de entrenamiento, calentamiento. Tienen que ubicarse, está entre la Escuela Cardín y el estadio. Esa pista también va a ser nueva, se va a poner nueva, es decir, que nos va a posibilitar que la pista que va a estar en el estadio no se le va a dar la utilización esa tan fuerte que pudiera deteriorarse, como ha sucedido con la pista que hoy tenemos, que además ahí entrenan los juveniles, los escolares, todo, ¿no? Es decir,
que vamos a tener dos pistas, una pista que es de calentamiento y entrenamiento y la pista que va a estar mundo dentro del estadio, que además va a servir no solo para modelajes de competencias importantes, sino también para realizar eventos de primer nivel. Es decir, eso es en sentido general las proyecciones que tiene el organismo para el mes de diciembre. Como es lógico, también vamos a seguir trabajando en lo que es la pintura general del estadio. Yo le decía a los compañeros, si usted va al estadio y está dentro del medio del estadio, la percepción psicológica que tienen los atletas en el propio entrenamiento es realmente negativa por las condiciones que tiene ese estadio. Es decir, que vamos a ir logrando, ya hoy usted va por la calle y mira para el estadio y usted ve otra cosa, ¿no? Y eso es lo mismo que puede suceder con un atleta cuando esté entrenando. Es decir, que vamos a pintar todo el estadio y todo eso pensamos terminar en el mes de diciembre, en una jornada parecida a la que nosotros ahora acabamos de terminar y donde le dimos conclusión a estas instalaciones que realmente nos sentimos muy orgullosos. Y después en el presupuesto del 18, bueno, le entraremos a otras que también son estratégicas, que son muy importantes. Eso va a ir dándonos la posibilidad de ir levantando la infraestructura deportiva de nuestro país, que para nosotros es muy importante, porque como ustedes conocen, la fortaleza fundamental del deporte cubano está en el know-how instalado, en la formación del recurso humano en nuestros entrenadores, pero es importante balancear ambas cosas. Y nosotros realmente pensamos que pues, estamos en un momento muy bueno para lograr esto. Es el propósito que tiene el organismo deportivo en el sentido general, y esta es la idea que tenemos, los propósitos que tenemos para este cuadrenio y sobre todo para este primer año, que consideramos que es vital para la preparación de nuestros atletas. Muchas gracias. Muy bien, excelente la ponencia y en este caso también la presentación del doctor Antonio Becalis, que como director, que como presidente del Instituto Nacional de Deporte, después amplió todo lo referente a la infraestructura, al desarrollo del trabajo, cómo viene desarrollándose el deporte en Cuba, los aspectos fundamentales sobre los cuales hacen énfasis en el deporte de alto rendimiento en Cuba para brindarle la oportunidad al atleta que va a participar de los Juegos Olímpicos, del ciclo olímpico, y que tenga las mejores condiciones posibles para poder llevar adelante todo el proceso de preparación. En este sentido, nosotros hicimos dos preguntas. Si hay alguna otra pregunta que puedan señalarla, estamos a la orden. Vamos a darle la Juan, oportunidad. regálame un Sí, minutico para colocar primero, lee tu sí, pregunta y ahí te coloco la respuesta, pero dame un perfecto, minuto, por favor. perfecto. Estoy terminando la de ajustar porque recuerda Sí, que es que él le escribe y me toca que hacer un doble reajuste acá. perfecto. Quería señalar además que se nos han incorporado toda una serie de profesionales, como es el caso de Edgar Medina, el licenciado Rolando Frey, Richard Salazar, el profesor Jesús Herrera, Delvi Ricardo Paz, Enei Ariza, el profesor Amílcar González, Zulay, en este caso Mestre, el profesor Francisco, que el apellido no lo tenemos por acá, es solamente Francisco, Ray, Telles Beltrán, son profesores que interesados en el desarrollo del alto rendimiento deportivo, el desarrollo deportivo de la educación física también. Profe Juan Es, Hojas, sí, estamos listos. colabórame, léeme la primera pregunta, por favor, despacio para poder que la conteste inmediatamente usted la termine de dar. Ya vamos a, Primera pregunta, maestro. sí, ya vamos un momentico entonces a colocarla acá para poder entonces contestar la pregunta en este sentido. Ya un momentico, que estoy como estaba aquí adentro de, ya la busco un momentico, ya la tengo aquí porque le escribí, pero se la escribí por el teléfono. Entonces, bueno.
Bueno, yo le voy a ayudar con la pregunta, maestro. Dice así, sí, dice, ¿qué necesita Cuba para regresar al judo femenino a la época de Estela, de Rebet, de Amarilis, Sabón, Driulis, González y Legna Verdecía? Verdesi. ¿Correcto? Sí, Entonces Elena vamos a Verdesi. escuchar la respuesta del doctor Becali. Bueno, a la pregunta ¿qué necesita Cuba para regresar al judo femenino en la época de Estela, de Rebé, Amarili Sabón, Julio González y Leina Verdesia? Ese fue una década sin lugar a duda prodigiosa del judo cubano y específicamente a la pregunta que me hace al judo femenino y que yo tuve el grandísimo honor de ser eh, entrenador de todas esas muchachas, es decir, de ser partícipe de los resultados de esa generación de estrellas del judo cubano, que fue más allá incluso de una década, porque como muy bien tú expones, comenzó en Barcelona 92, que fue la primera incursión del judo femenino cubano en Juegos Olímpicos con Odalis Revés Jiménez y el subcampeonato en los Juegos Olímpicos de Estela Rodríguez Villanueva. Fue una generación realmente que impuso cátedra, como podemos decir, en el judo mundial. Yo te recuerdo que incluso después en el año 1995 en Makuhari, Japón, por primera vez se le gana un campeonato mundial. Se gana un campeonato mundial derrotando a países como Japón en su propio país. Después en el año 99 se tiene un muy buen resultado en Inglaterra, en Birmingham, en el campeonato mundial, donde de 7 atletas, 6 cogen medallas, de las 6 medallas, 5 medallas, son 5 que están en la final y en la final además se logran 3 medallas de oro, es decir, en esa incursión Cuba termina con 3 oros, 2 plata y un bronce, un resultado realmente también histórico para el judo femenino cubano. Y un año después, los Juegos Olímpicos de Sydney, se logra el primer lugar por país en los Juegos Olímpicos, derrotando a las potencias del judo mundial como Japón, China, Francia por equipo, logrando estar en 4 finales con 2 oros y 2 platas. Fíjate, recordamos esa generación, pero yo quiero decirte que después del 2000 existió una renovación en un 86,6% de las atletas del equipo nacional. Empezó una generación casi nueva, algunas se retiraron, otras incluso comenzaron, salieron embarazadas para tener sus hijos, para hacer su vida social, y se hizo una generación y se logró hacer un equipo nuevecito, muy joven, que había ido incluso a un campeonato mundial juvenil. Y ese equipo, después del 2000, después de haber logrado lo que te hablaba en los Juegos Olímpicos de Sydney, en el 2001 se hace el campeonato mundial en Múnich, Alemania, y se logra con ese equipo joven y con esa renovación mantenerse entre los 3 primeros lugares en un campeonato mundial, es decir, con un equipo joven. Por eso te digo que incluso esos grandes resultados del judo femenino cubano que tú muy bien expresas, fue más allá de una generación y fue más allá incluso de una década, porque se mantuvo después en el 2003 en el Campeonato Mundial de Osaka estar entre los 3 primeros también, después en los Juegos Olímpicos de Atenas. Después surge una generación más acá, quizás no tan laureada como esta que estamos comentando, donde surge Idalí Revés, hoy Maylin del Toro, que son las 2 clasificadas por Cuba para los Juegos Olímpicos en el sexo femenino. Y sobre la pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer Cuba? Hay un entrenadores dirigido por el profesor Arencibia, un colectivo muy, muy capaz, que está trabajando sobre todo con figuras muy jóvenes, con figuras incluso que tienen edad juvenil,
y que son las figuras que comenzarán a representar a Cuba sin lugar a dudas en el próximo cuatrenio, ¿no? Repito, bajo la égida del profesor Arenciba y un colectivo de entrenadores. Hoy ellos están entrenando con un sistema de entrenamiento moderno, un sistema de entrenamiento cubano, y que además su esencia fundamental, su contenido fundamental, aunque perfeccionado a la contemporaneidad, a la actualidad, es un sistema de entrenamiento que sus rasgos esenciales son muy parecidos a los que se lograron esos resultados históricos que comentamos en el introito de esta respuesta. Por eso te digo, pienso que el colectivo de entrenadores de judo femenino, me atrevo a decir que está trabajando en base a que en el próximo cuatrenio surjan atletas y atletas muy talentosas, muy jóvenes, que comenzarán sin lugar a dudas a darle fruto a nuestro país a partir del próximo cuatrenio. Y en este caso, Una pregunta, Juan. sí, teníamos la segunda pregunta que era referente a, después que culmine este ciclo olímpico, Idalis Ortiz, ¿qué proyecciones tiene para mantenerse en el medallero olímpico? Porque habla de Maite Toro, pero ajá, ¿qué otras proyecciones tienen ellos específicamente? Listo, ya te va la respuesta. Gracias. Ya tenemos en pantalla por acá al profesor Jairo Ruiz, que Bueno, le a corresponde de la Colombia. segunda pregunta que nos hacen, después que culmine el ciclo olímpico de Alex Ortiz, ¿qué proyecciones tienen para mantenerse en el medallero olímpico? Más o menos, esta es una pregunta que tiene relación a la respuesta, o al final de la respuesta de la primera pregunta. Sin lugar a dudas, el judo femenino cubano, desde su primera incursión, como yo decía ahorita, ha tenido resultados realmente destacados en la arena internacional, estando entre los primeros países del mundo. Y las proyecciones que tiene el judo cubano es seguir trabajando sobre todo con jóvenes talentos eh, tienen muchas condiciones, y el colectivo de entrenadores que hoy dirige el judo femenino cubano, encabezado por el profesor Arencibia, está haciendo un trabajo serio en busca de lograr que el próximo cuatrenio se comiencen a ver resultados con figuras nuevas, con figuras noveles que empezarán a incursionar en los torneos más importantes de la Federación Internacional del Deporte. Hacer un trabajo serio, un trabajo sobre todo sobre la base de la disciplina, que es lo que le ha dado al judo cubano y al judo femenino cubano los resultados que hoy podemos estar aquí comentando. Pero te repito, lo primero es trabajar con esos jóvenes, con esa joven generación que está surgiendo, que hoy ya está en el Cerro Pelado, y que los profesores y el colectivo del femenino tienen realmente muy bien identificado. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Bueno, Y bueno, la segunda pregunta que nos hacen después que sí, culmine. y les auguramos éxitos en la preparación con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sabemos que Idalis Ortiz es una de las atletas que ya tiene en su haber 4 ciclos olímpicos, y este sería el quinto, es decir, incluso 4 medallas que ha alcanzado en el ciclo olímpico. Hola, Y Juan, ¿me bueno, Maite escuchas? Toro, sí, sí, Juan, me dice si sí, escuchamos sí, al doctor Becali. Doctor Becali, un saludo. sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos los muy que están bien, participando en un importante evento. muy ¿Sí lo bien, doctor. escucharon? Sí, sí, perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta suya. Y bueno, le deseamos éxito en su presentación en los Juegos Olímpicos, y que en definitiva Idalis Ortiz lleve una medalla más para Cuba. Sería la quinta medalla y sería una de las pocas atletas que logra alcanzar 5 medallas en diferentes Juegos Olímpicos. Juan, ¿tenemos alguna Sí, pregunta para el doctor Becali?
Acá veo que en el chat no veo alguna otra pregunta. Alguien que tenga la mano levantada para alguna pregunta, doctor Becali, primero de parte del doctor Juan Hojas, que muchísimas gracias por su excelente participación, que le auguramos los mejores deseos para París 2024 y que va a ser historia porque serían ya, ¿en cuántos eventos olímpicos sería, Juan? Y Dalis Ortiz, que este sería su quinto Y Juego Dalis Olímpico en el Ortiz cual sería su participaría. quinta participación en Juegos Olímpicos, ¿no, doctor? Sí, Así es, bueno, agradecerle mucho y decirle que sí, que como muy bien él dice, esperamos una actuación sobresaliente de Idali que sería un hecho histórico para el judo mundial y para el judo cubano con su quinta medalla en Juegos Olímpicos. Bueno, le agradecemos enormemente, doctor, y bueno, estaremos pendientes. Un abrazo enorme desde la organización de este Congreso Internacional Virtual. Un abrazo y le bendiga, doctor. Dios le bendiga. Muchas gracias y agradecerles a ustedes por la deferencia que tuvieron de darme la posibilidad de compartir saberes con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. Gracias. Ahorita pasamos entonces a la presentación de